Muy buenos días. Egunon a todos y a todas. Egunon. Egunon, Borja. Este webinar que bueno, se enmarca dentro de nuestros ciclos de empresa saludable. Si mal no me equivoco, este es el 7º ciclo ya que estamos llevando a cabo. Ciclos que comenzaron su andadura en aquellos años de COVID, que no nos quedaban más opciones bueno, que hacer cosas de manera online, dada la atracción que ha tenido y lo que ha gustado entre nuestros clientes y las organizaciones, pues continuamos con ello. Ayudamos, asesoramos, acompañamos a las empresas, ¿no? En este caso, en el caso de la violencia externa. Y es así, porque al final quien más conoce las situaciones de violencia que se pueden dar en la organización son los propios trabajadores y trabajadoras y, lógicamente, las personas que gestionan las empresas. Entonces, al final nosotros lo que hacemos es ayudarles, poner nuestra experiencia, nuestro granito de arena, intentar sistematizar un poquito todo y de alguna manera para que salgan cosas interesantes. Vale, pues voy a poner en Perfecto, presentación. Ahora lo veis bien, ¿verdad? perfecto, Borja. Bueno, pues eso, nos vamos a meter con harina ahora y vamos a hablar de lo que es la violencia en el trabajo de origen externo. Y es importante que empecemos a tratar con ello porque, a ver, es algo que no se está trabajando todavía mucho, pero yo creo que va a tener su auge y yo creo que viene derivado de pues, la cultura en la que vivimos, ¿no? Bueno, según diferentes autores, como por ejemplo Maturana, habla de que estamos inmersos en una cultura de violencia, lo llama, ¿vale? En el cual se dan una serie de factores que propician que se den situaciones de violencia, ya sea violencia interna o violencia externa. Este es el índice de la presentación que he preparado, ¿vale? Esto lo que estoy haciendo es una introducción, pero luego hablaremos oye, ¿cuál es la definición de violencia? Clasificaremos los distintos tipos de violencia, luego nos meteremos con el tema de la gestión preventiva, ¿no? Partiendo de una evaluación inicial de cómo vamos a intervenir, ¿vale? E implantar medidas. Dentro de esas medidas, pues lógicamente surgen esos procedimientos específicos que necesitamos para saber cómo actuar en cada caso. Y por último, y no menos importante, investigación y registro de sucesos. El por qué se está trabajando en violencia externa. El motivo que os he dicho es el tipo de sociedad, pero luego hay más datos, ¿no? Hay, como veis aquí, tenemos un diagnóstico de situación elaborado por el Instituto, en este caso de información del 2023, en el cual se dice, oye, tenemos un 3,8 de la población encuestada, que es la que está expuesta a violencia o amenaza de violencia, presenta un daño sobre la salud, ¿vale? Pues existe cierta diferencia entre hombres y mujeres. Y además, un 16% de la población encuestada manifiesta estar expuesta a un trato difícil con la clientela, pacientes, usuarios, alumnado u otro tipo de personas, siendo el segundo factor más ligado al deterioro de dicho componente de salud, ¿vale? Normalmente el trato con las personas es muy desgastador mentalmente. Entonces, pues bueno, son datos que, bueno, que puede parecer que igual son, pues tampoco son porcentajes muy altos, pero sí que es verdad que nos encontramos en situaciones en las que, yo que sé, este tipo de encuestas en los que de repente nos preguntan por nuestra salud y sobre todo por nuestra salud mental. Y a veces no somos muy transparentes cuando nos preguntan por salud mental. Bueno, ya veis que tenemos muchas referencias que nos están indicando, oye, esto hay que trabajarlo, ¿vale? Y luego, como no podía ser de otra forma, pues hay determinados sectores que por su propia actividad y su exposición directa al público, pues están más expuestos a sufrir este riesgo, ¿vale? Allí, como veis, tenemos datos que hablan de que la administración pública y defensa, pues el 13% ha sufrido algún tipo de violencia, también actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades de transporte y almacenamiento, ¿vale? Luego os voy a ir poniendo ejemplos, ¿vale? Me gusta mucho lo de poner ejemplos para que podamos entender mejor esa importancia, ¿vale? Está claro que hay, como veis, en defensa, pues lógicamente, en protección ciudadana y demás, pues lógicamente los conflictos y la violencia que hay con ciudadanos y ciudadanas, pues es evidente, ¿vale? Y ahí tenemos la propia actividad de ese, digamos, de esos profesionales
pues son conscientes de que Eso es. ese riesgo ya lo tienen, ¿vale? Sí, que es un poco innato, ¿no? Innato, eso Innato a es, esa ¿vale? actividad. Administración pública, pues bueno, en administración pública entra un poquito todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha administración pública, ponemos el ejemplo de servicios de atención al ciudadano, que ahí se dan también situaciones de violencia, ¿vale? Vale, entonces, pues En bueno, resumen, vamos, y lo que estuvimos comentando también tú y yo a lo largo de esta semana que hemos ido preparando, no por no estar en estos sectores o en estos ámbitos de actividad, estamos exentos de eso tener, de es. disponer y de tener unas herramientas y conocimiento para actuar y para saber qué hacer Sí, ante estas situaciones, porque eso es lo que comentábamos el otro día. lógicamente, en algunos sectores más expuestos, pues Efectivamente, hay que reforzar más esfuerzos y dotar de más medidas y más protocolos, etcétera. Y en otros, pues igual tienes que tener uno, dos protocolos, pero tienes que tenerlos, ¿no? Entonces, eso es. luego veremos un poquito en función a esa calificación de los tipos de violencia, pues qué es lo que es necesario reforzar, etcétera, Ujú. etcétera. Pues bueno, hay un estudio, como veis ahí, el California Division of Occupational Health and Safety, que define cuatro grandes grupos de tipos de violencia, ¿vale? Este tipo de calificación de violencia, violencia tipo 1, ¿vale? No hay ningún sector que esté exento de esta situación. Y una de las cuestiones que yo me planteo es cómo puedo solucionar este problema, cómo paliar este problema, ¿no? Luego veremos cómo intervenimos, pero en este caso, con la persona que agrede, no podemos adoptar ninguna medida preventiva hacia esa persona en concreta. Pero bueno, existen medidas de seguridad, etcétera, que nos pueden ayudar a trabajar sobre ello. Luego tenemos el segundo, ¿vale? Vemos que estamos ahí ante una situación, si veis en la imagen, ¿no? Una profesional sanitaria que en algún momento la persona usuaria pues está levantando la mano. Pues es ese tipo de relación, ¿no? Sí, en este caso sí que hay una relación, ¿no? Se le está prestando un servicio a la víctima, en este caso la víctima está prestando un servicio al agresor. He visto también en las noticias, ¿no? Personal profesional sanitario que se estaba concentrando en hospitales, ambulatorios y demás, quejándose por, digamos, falta de medidas de seguridad ante este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, esto son unas conclusiones. Otro tipo de violencia otra calificación de tipos de violencia que igual nos parece más cotidiana y más fácil de entender, ¿no? Agresiones, difamaciones, ridiculizar en público, eh, elevaciones de tono, menosprecios, etcétera. Para cada tipo de violencia tenemos una forma de actuar y debemos de actuar, ¿vale? Debemos tener una gestión preventiva de la violencia externa, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? ¿Vale? Pues bueno, en este caso, como vemos, empezamos con una evaluación. Si nosotros no identificamos las situaciones de riesgo y las calificamos y las valoramos, las analizamos, poco podemos hacer porque vamos a estar dando palos de ciego o vamos a entrar en generalidades. Bien. Y hay tres patas en todo esto, me habéis oído hablar antes, ¿no? En esta evaluación hay tres patas fundamentales, ¿vale? Tres partes implicadas en cualquier tipo de situación conflictiva, ¿vale? Por un lado están las personas usuarias, lógicamente. Por otro lado están las personas trabajadoras de la empresa. Y por otro lado está el entorno o contexto donde se produce, ¿no? Por eso decíamos antes, hablábamos, oye, en función de la tipología de riesgo, pues en algunos casos pues podremos actuar más con las personas usuarias, en otro caso podremos actuar más con las personas trabajadoras de la empresa, en otro caso con el entorno, ¿vale? Entonces, al final lo que tenemos que ver es cada una de ellas, oye, cómo podemos valorarlo y cómo podemos intervenir en cada una de las partes. Bueno, en esta transparencia metí un pantallazo de cómo en nuestro protocolo tenemos incluido pues una especie de datos que necesitamos para evaluar una determinada tarea o situación, ¿vale? Y como veis, tocan las tres patas. Como ya os digo, partiendo de un análisis previo en el cual digamos, oye, pues lo más conflictivo, lo más prioritario es esto, esto y esto. Pues vamos a centrarnos por ahora en esto y trabajamos con ello, ¿vale? Y esta es la forma en la que nosotros solemos trabajar cuando ayudamos y asesoramos a las empresas. Luego tendríamos que adoptar, que es el siguiente paso, las seguridades varias que se pueden dar, ¿vale?
Como veis aquí, pues asegurar a los trabajadores y las trabajadoras tienen un acceso rápido a zonas seguras. Instalar pantallas o sistemas de protección en áreas donde los trabajadores tengan más riesgo. Monitorizar las entradas, salidas, puntos de entrega, zonas de mayor riesgo. Sistemas o dispositivos fáciles de usar, eso es importante, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema de alarma y tenemos que pulsar un botón aquí, otro botón allá y además tenemos que hacer no sé qué, pues lógicamente eso va a dificultar, digamos, la toma de decisión o la necesidad de apoyo que estamos solicitando. Y luego tenemos aquí los procedimientos específicos de actuación, ¿vale? Consideraciones generales, tenemos que actuar en, actuación previa a la realización de una tarea o situación de riesgo. Tenemos que saber qué tenemos que preparar, ¿vale? Cuántas personas vamos a ir, etcétera, etcétera. Qué situaciones se pueden dar y qué haríamos en el caso de que pasaría lo que sea. La actuación durante la realización de la tarea o situación, ¿no? Estás ya directamente metido en una tarea, en una situación de riesgo, ¿cómo tienes que actuar? ¿Vale? A quién tienes que llamar, qué es lo que tienes que intentar procurar que se mantenga, etcétera, etcétera. Y luego actuación posterior a la realización de la tarea, ¿vale? Y luego, pues bueno, me ha adelantado un poquito, ¿no? Esa investigación y registro de sucesos que os he adelantado previamente, ¿no? Entonces, al final lo que se trata es eso, de registrar, analizar y proponer medidas, ¿vale? Y también, si no podemos hacer medidas porque no nos compete, igual es una organización, una administración pública superior que le tenemos que transmitir esa información. Te decía que felicidades porque mientras estabas dando la ponencia, digo, madre mía, es que intentar resumir, analizar, intentar poner ejemplos para que todas las personas que están acudiendo a esta jornada se sientan también como partícipes de y qué pueden hacer ellos y demás, es un reto y la verdad es que súper bien, Borja. Mira, me ha llamado la atención antes el tema de hostelería, restauración, hoteles y demás. Creo que es un sector que no aparecía ahí, pero digo, madre mía, pero si Sí. cada vez que vas a un bar a tomarte algo, a un restaurante a estar tranquilamente, siempre tiene que Siempre hay aparecer algún alguien, follón, ¿no? el pobre camarero o la pobre chica. Sí, Digo, siempre hay algún madre follón. mía, que por Sí. mucha información, formación, procedimientos, pero yo creo que hay una cosa clave que has dicho tú antes, que es un poco esa política por parte de dirección de tolerancia cero hacia este tipo de comportamientos. Me da igual que sean comportamientos internos o comportamientos ajenos o externos a la organización. Es algo que tenemos que empezar a entender todos desde ya. Hay que escuchar a los Hay que trabajadores, hay que escuchar a los definir trabajos, hay que evaluar, tareas, hay que recoger los eso es, accidentes, los incidentes, las eso es. incidencias. Uno Pero y sí que podía es haber verdad, sido y no ha pasado nada. porque Pues luego eso. también dices, joder, pues también hay que poner medidas. Pues sí, pero Ujú. fundamental ahora, si me dices elegir, pues elegiría, por ejemplo, ese. Vale. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, es que Venga, ricasco, agur, feliz fin Agur. de, agur, agur.